Esta tarde, con el favor de Dios, quiero hablarles bajo el título 5 verdades acerca de la salvación. Les había mencionado que el martes empezamos a hablar acerca de este tópico tan importante como es la salvación, ¿verdad? Y he sentido en mi corazón, hermanos, hablar hoy a toda la congregación de este tan importante tema. ¿Sabía usted que el propósito principal por el cual nuestro Señor vino a este mundo fue precisamente para traer salvación al ser humano? Ese fue el propósito principal por el cual Él vino. Y gracias a Dios por todos aquellos que recibimos ese gran beneficio de la salvación. ¿Sabía usted que este tema tan importante de la salvación, tristemente hay muchas personas que aún no lo han entendido? Y por eso creo que es de suma importancia que nosotros acá en la congregación especifiquemos bien acerca de este tema. Felicito a todos los hermanos, al grupo de hermanos que tomaron esa decisión el martes pasado. Y como les decía, no importa cuánto tiempo usted tenga dentro de la iglesia. Puede ser que le guiaron mal desde el principio, posiblemente no entendió el mensaje del evangelio y usted se acomodó a un estilo de vida cristiana, pero de pronto quizás usted tiene dudas con respecto a este tema. Tiene dudas en cuanto, ¿qué sucede si el Señor viniera esta noche? ¿Será que me voy con Él? ¿Será que si yo muriera esta noche, me voy con Él? O sea, esas dudas que muchas veces vienen a nosotros, es necesario que las despejemos. Y con el favor de Dios vamos a hablar un poquito esta tarde. Leamos el texto de Romanos. Vamos a tomar esa base escritural de Romanos 10, versículos 9 y 10. Y a la letra la palabra del Señor dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El título de hoy, como dije, 5 verdades acerca de la salvación. Le voy a pedir, anótelas si puede, anótelas, porque creo que van a ser de mucha ayuda. Y la primera verdad que entendemos acerca de la salvación, mis queridos hermanos, es que la salvación se obtiene únicamente a través de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? La salvación se obtiene únicamente a través de Jesucristo. Veamos lo que Lucas dice en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12. Él dice las siguientes palabras: y en ningún otro, oiga bien, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. La salvación, mis queridos hermanos, no se obtiene porque pertenezcamos a una determinada religión. La salvación no se obtiene porque usted pertenece a una determinada iglesia. La salvación no se obtiene porque somos bien portados, porque nuestro apellido es muy conocido en el pueblo donde nacimos, porque de pronto nuestra posición social es muy buena, muy alta, nuestro nivel educativo quizás es muy alto y creemos que este tipo de características nos va a hacer candidatos para obtener la salvación. La Biblia es clara cuando dice: porque en ningún otro hay salvación. A lo largo de la historia han aparecido muchos salvadores, muchos que han aparecido ofreciendo salvación al ser humano. Han habido muchos, que pudiera mencionar muchísimos nombres, pero lo cierto es que no hay nadie que pueda darse ese título de Salvador. No hay nadie en este mundo, no ha existido, no existe ni existirá en el género humano alguien que pueda darle salvación a otro ser humano, excepto la persona de Jesucristo.
¿Por qué decimos que la salvación se obtiene únicamente a través de Jesucristo? Porque Él es el único camino que conduce a Dios. Note lo que Él mismo dijo en Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, también a lo largo de la historia, la gente cree que hay muchos caminos que conducen al cielo. La gente cree que hay muchas formas como llegar a Dios, pero lo cierto es que la Biblia es concreta cuando dice hay un solo camino. Y lo importante de esto es que Jesús dijo: yo soy el camino. Por eso declaramos que el único medio para ser salvos es Jesucristo, porque Él dice: yo soy ese camino. Él dice: yo soy la verdad. Este camino es el que todos deben andar. Esa verdad de la que Él habla es la verdad que todos deben conocer. Esta vida es la vida que todos deben tener. Y Él es enfático cuando dice: nadie va al Padre si no es por mí. De pronto quizá a usted le han enseñado de una manera diferente. Quizá usted ha tenido una teoría diferente acerca de cómo llegar a Dios, cómo llegar al cielo, cómo ser salvo. De pronto le dijeron: haz unos cuantos rituales, haz unas cuantas sacrificios y cuantas cosas que puedas hacer para que puedas obtener el beneficio de la salvación. Pero lo cierto, escuche bien lo que le voy a decir. Cuando decimos que la salvación se obtiene única, exclusivamente a través de Jesucristo, no hay nada de lo que usted pueda hacer para obtenerla. No hay nada. La salvación se obtiene a través de ese sacrificio que Jesucristo realizó en la cruz. Obviamente hay algo que el hombre tiene que hacer, pero eso lo quiero mencionar más adelante. Pero es importante que recordemos que para ser salvos, queridos hermanos y queridas hermanas, vamos a hacerlo únicamente cuando creamos en la persona de Jesucristo, creamos que Él es el único camino que yo voy a seguir, cuando creamos de que Él es el medio que Dios proveyó para que pudiese ser salvo, solamente a través de Él. Ahora, hay otra declaración o una razón más por la cual decimos que Él es el único camino. Y la segunda es porque Él es el único mediador entre Dios y los hombres. 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. En la actualidad muchas veces nos dicen que hay otras personas que son mediadores. De hecho, hay unos personajes que se dan el título de vicarios. ¿Y saben lo que significa vicario? Vicario significa representante de Dios aquí en la tierra, o el que intercede entre Dios y el hombre, el que intermedia. Por ejemplo, si usted comete pecados, si usted ha fallado a Dios, usted puede venir a una determinada persona, confesar sus pecados a esa persona, y Él le dice: tus pecados son perdonados. La Biblia no da ningún título, no le da esta autoridad a nadie más que a Jesucristo, el único mediador. Cuando usted y yo pecamos, cuando usted y yo fallamos, Él es quien intercede, Él es quien entra en esa acción para intermediar entre usted y el Padre. Él es el único que tiene esa facultad, Él es el único que tiene esa autoridad, el único que tiene ese derecho de decir tus pecados. Segunda verdad que yo quiero mencionar es que la salvación es un regalo de Dios. Un regalo de Dios. ¿Cuántos creen que la salvación es un regalo de Dios? Efesios 2:8, el apóstol Pablo dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Esa palabra don significa regalo. Oiga qué lindo lo que este pasaje dice: porque por gracia sois salvos. En otras palabras, el ser humano nunca tuvo la intención de buscar a Dios. El ser humano nunca ha tenido la iniciativa de acercarse a Dios. Al contrario, por medio de su pecado, el ser humano se ha ido alejando más y más de Dios. Mas sin embargo, Dios en su infinita gracia, en su infinita misericordia, proveyó el medio, el cual es Jesucristo. Y ahora Él, a través de Jesucristo, nos da ese gran regalo, ese gran don de la salvación. Ahora, la gracia que este texto menciona y la fe son dos cosas, dos elementos que Dios nos ha dado, que Dios le provee al hombre para que pueda ser salvo. Note que desde el principio se nota que el hombre no tiene que hacer nada para obtener la salvación.
¿Okay? No voy a contradecir lo que voy a decir más adelante, pero lo que le quiero decir es que en cuanto a obtener la salvación, en cuanto a lo que se ha hecho para la salvación, el hombre no hace nada. Dios lo ha hecho todo. Cuando digo que Dios da la fe al hombre, al ser humano, imagínense qué acto más misericordioso de Dios, que Él provoca, Él hace que el hombre llegue a tener esa fe para creer en Jesucristo. La fe de la que se habla acá no es fe para realizar milagros o obtener milagros, sino es una fe salvadora. Una fe que originalmente el ser humano no la tiene, sino les dada a través del Espíritu Santo. Una vez el Espíritu Santo de Dios provoca o pone esa fe en el hombre, es cuando él va a responder a ese llamado de aceptar a Cristo como Salvador. Primero Dios le da la gracia, porque recuerde, la gracia es un don inmerecido. El hombre no lo merece, no lo merece, pero Dios en su bendita gracia y voluntad y misericordia le otorga ese regalo al hombre. Se lo otorga gratuitamente, le da la fe para que pueda creer en Él. Pero ahora aquí hay algo importante que tenemos que reconocer. Dice, y esto no de vosotros, dice el texto. En otras palabras, esa fe, esa gracia, no hay nada que el hombre haga para obtenerla, pues es don de Dios, declara Pablo. En otras palabras, usted dice, hermano, entonces quiere decir que lo único que yo tengo que hacer es recibirla. Así de sencillo. Creer en el Señor Jesucristo y recibir ese regalo que Él ha decidido desde el principio dárselo a usted y a mí. Y gracias a Dios por todos aquellos que hemos respondido positivamente a ese llamado, ¿no es cierto? Gracias a Dios porque muchos podemos declarar con toda seguridad, yo he obtenido el regalo de la salvación, aunque no lo merecía, aunque no era apto para ello, Dios se complació en dármelo. ¿Cuántos de los que están aquí son salvos? Con toda seguridad pueden decir, yo soy salvo y yo me aferré a ese regalo, yo lo tengo. Amén. Ahora, una tercera verdad acerca de la salvación es que la salvación es para todos. La salvación, escuche, es para todos. Y no solo es para todos, está al alcance de todos. Porque hay personas que creen, oh no, solamente es un determinado grupo que puede aprovecharse de este gran beneficio. No, Dios pensó en todos los seres humanos. Todos los que quieran pueden aferrarse, pueden obtener este gran beneficio. Note lo que dice Lucas capítulo 19, verso 9. Él dice lo siguiente: Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que dice este texto? Aquí Jesús está concluyendo el relato que la Biblia presenta en cuanto a la conversión de Zaqueo. Jesús está en la casa de Zaqueo. Zaqueo, tenemos que recordar que es un hombre menospreciado por la sociedad, no lo quieren, le juegan la vuelta porque creen que Zaqueo es un hombre malo. Zaqueo no merece estar en medio de nosotros. Nosotros somos buenos, nosotros somos escogidos por Dios, decían los fariseos. Zaqueo no, Zaqueo está descalificado, eres muy malo, Zaqueo, eres pecador. Y cuando Cristo está comiendo en la casa de Zaqueo, todos los que están allá afuera están murmurando, están criticando a Jesús porque está comiendo con un hombre pecador, porque creen que ese hombre no es digno de que Jesús esté en su casa. Pero se les olvidó el propósito por el cual Jesús había venido a este mundo. Y de hecho Él lo recalca y les dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Note, vino a buscar, no el perdido andaba buscando a Dios, Él vino a buscarlo. Ahora aquí enfatiza y dice, y el Hijo del Hombre viene a buscar y a salvar lo que se ha venido perdido. Y luego dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿A la casa de quién? De aquel pecador, de aquel que era menospreciado, de aquel que no era aceptable ante la sociedad. Jesús dijo, pues por él he venido yo. La salvación que yo ofrezco es para todos, no importa cómo seas, no importa cómo te veas, no importa lo que has hecho, la salvación también es para ti. Y él recalca, porque él también es hijo de Abraham. En otras palabras le está diciendo a los fariseos, él también es judío, él también es de la descendencia de Abraham. En otras palabras, ahora si lo queremos poner en la actualidad, podemos decir una pecadora, un pecador, por ejemplo un drogadicto, un homosexual, no importa lo que se dedique, no podemos decir este está descalificado de la gracia de Dios. No, podemos decirle, no importa lo que seas, lo que hayas hecho, la gracia de Dios te puede alcanzar. Y nosotros no vamos a decir, no, es que yo no soy como él, no soy como ella.
No, si es que la salvación no depende de lo que nosotros digamos. La salvación depende de lo que Dios ya estableció para el ser humano. Y no importa en el nivel al nivel tan bajo que haya llegado el hombre. Dios dice, en otras palabras, lo que Dios pudiese decir acá es: tú también eres ser humano. Si hablara de un pecador, si habla de una prostituta, de un homosexual, de un drogadicto, de un borracho, de un mujeriego, Dios le dice: tú también eres un ser humano, y como ser humano también puedes obtener este beneficio de la salvación. ¿Sí me entiende, hermano? Eso es el propósito de la salvación, que la salvación es para todos. Veamos lo que dice el apóstol Pablo. Pablo dice algo muy importante en Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del evangelio. Recuerde que evangelio significa buenas nuevas, buenas noticias. Y esas noticias son precisamente que Cristo Jesús vino al mundo ¿a qué? A salvar a los pecadores. Ahora, porque no me avergüenzo de ese evangelio, dice Pablo, o sea, de esas noticias. No me avergüenzo del evangelio, ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Los judíos pensaban que los únicos escogidos, los únicos que podían ser salvos o obtener el beneficio de Dios eran ellos. Pero Pablo aquí los agarra por lo más derecho y les dice: momentito, no son solo ustedes. Cuando dice el griego está diciéndole gentil. Y cuando dice gentil está hablando de usted y de mí, perdón. Está hablando de nosotros, está hablando de todos los seres humanos que no son judíos. Ahí está diciendo: judíos, ustedes sí califican para ello, pero también todos los gentiles. Pero note esta frase que el apóstol dice: a todo aquel que cree. El creer en Cristo no se lo da Dios al hombre. El beneficio para obtener la salvación le es dado al hombre. Ahí está. ¿Lo quieres? Pues ¿qué es lo que el hombre tiene que hacer? Creer en Cristo. La oportunidad es para todos, pero tristemente no todos creen. No todos. Usted puede hablarle del mensaje de salvación a 2,000, 5,000 personas a la misma vez y les habla de este gran beneficio. Pero ¿sabe usted que de esos 5,000, unos contados van a responder a la salvación? Los demás van a decir: déjame pensarlo para otro día. Está bien lo que dices, pero no tengo tiempo. Otros van a decir: no me interesa. Van a dar diferentes opiniones, pero la gran mayoría va a rechazar. ¿Será que Dios es que está diciendo recházame? No, eso es una acción muy voluntaria del ser humano. Por el libre albedrío que Dios le da al hombre, el hombre decide qué es lo que va a hacer con su vida. Dios le da la oportunidad, le abre la puerta para que entre, le da el beneficio. Si tú no quieres ir a condenación, simplemente tienes que aferrarte a esta salvación y tú eres libre de ella. Pero el hombre es el que tiene que decidir. Hay otro pasaje, el texto más conocido de todo el pueblo cristiano, Juan 3:16. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera que ha dado a su Hijo unigénito. Y luego que dice: para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿A cuántos se involucra este texto? ¿A unos cuantos millones nomás? Todo, cuando dice para que todo aquel, es una oportunidad abierta para cada ser humano. Para que todo aquel, note que casi están relacionados con lo que Pablo dice en Romanos 1:16. Es importante pensar que la salvación, el beneficio, es para todo el que quiere. Para todos. Como dije, tristemente muchos no van a lograr, no se van a aferrar a este beneficio, lo van a perder. Pero esto me lleva a una parte mucho más importante también, y esto va a estar relacionado con la actitud del ser humano. Pero para eso quiero mencionar la cuarta verdad, y es que para ser salvos, oiga bien, hay que creer en el corazón y confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor. Aquí viene la parte crucial del ser humano. Vamos a leer el texto que usamos de base al principio, Romanos 10, 9 y 10, 10, 9 y 10, ¿sí? Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, póngale atención a eso, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entendemos claramente
que la salvación se obtiene a través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Cuántos están de acuerdo? Hasta ahí el hombre no hace nada. Dios lo hace todo hasta ahí. Jesucristo muere en la cruz y culmina la obra para la cual Él fue enviado, expresando aquellas palabras: consumado es. En otras palabras, todo lo que tenía que hacerse para el beneficio del ser humano está completado. Ahora vamos a esperar. Me imagino que Jesucristo y el Padre se dicen: ahora hay que esperar la respuesta del hombre, pero ya se hizo lo que hay que hacer por ellos. Ahora, mucha gente cree, y esta es la parte que le digo, no quiero que me vaya a confundir en esto. Mucha gente cree que el hombre no hace absolutamente nada, nada para la salvación. Ya expliqué acá que en cuanto a sacrificio, en cuanto a obra redentora, el hombre no hace nada. Pero aquí está la parte crucial del ser humano. Este texto, Pablo menciona dos cosas. Oiga, dice, habla de confesión y especifica que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y luego ¿qué dice? Y creyeres en tu corazón. En otras palabras, si confiesas: yo reconozco el señorío de Jesús, sé quién es, Él es el Señor, Él es el Salvador, y ahora creo que Él vino, pagó el precio de mi pecado, murió, resucitó y ascendió al cielo, serás salvo, dice Pablo. Yo quiero mencionar algo bien práctico que les mencioné a los hermanos el martes, y les dije: queridos hermanos, es importante que usted y yo estemos seguros de nuestra salvación. Tristemente, mucha gente, como dije en mi introducción, mucha gente está dentro de una iglesia cristiana, pero no es salva. ¿Qué dijo, hermano? ¿Cómo? Para mí ver, yo creo que todos los que vienen a una iglesia son salvos, especialmente si ya está sirviendo, ¿no es cierto? Especialmente si ya está en algún ministerio, es salvo. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Y ahora yo le voy a explicar esto, y esta es la parte que quiero que me capte, por favor. ¿Por qué razón alguien que está dentro de una iglesia y puede estar sirviendo puede entrar en ese calificativo de no ser salvo? Y le voy a dar unas razones. ¿Por qué? Porque posiblemente lo dirigieron mal el día que usted decidió ser creyente. Lo dirigieron mal. ¿A qué me refiero cuando digo lo dirigieron mal? Le voy a poner el ejemplo que les puse a los hermanos el martes. De pronto un pastor, un predicador está hablando precisamente un tema como este, o cualquier tema evangelístico, y lo invita a aceptar a Cristo como Salvador. Y la gente, especialmente en las iglesias grandes, o pastores que acostumbran no hacer pasar a la gente al frente, sino que dicen: ¿alguien quiere aceptar a Cristo como su Salvador? Y por allá al fondo alguien levantó la mano. Eso es en señal que la persona está dispuesta a aceptar a Cristo. Entonces el pastor hace una oración desde el púlpito y comienza a pedirle a Dios por esa vida. Pero en ningún momento esa persona hizo una confesión de fe. El pastor oró por ella, y ahora el pastor declara, o lo declara, salvo o salva. ¿Sí me doy a entender, iglesia? Ahora usted dice: oh, yo soy salvo porque el pastor me dijo que soy salvo. Cuidado, cuidado, porque si así ha sido la situación, lo más probable es que usted no es salvo. ¿Sí me entiende? Porque cuando hablamos que de la participación del hombre, la actitud que el hombre tiene que tomar en cuanto al llamado de Dios o a la salvación, él tiene que responder: confesión y tener fe, o sea, creer en Él. En su corazón, dice, no creer aquí en su mente: oh, yo creo que Dios existe. No, hay que creer en el corazón y confesar con nuestros labios. Entonces, de pronto, quizá usted está acá esta tarde y dice: ¿sabe qué, hermano? Haciendo un recuento, un resumen en mi vida, la verdad es que yo nunca he confesado a Cristo como mi Salvador. A mí me dijeron que yo era salvo, y por eso yo me comencé a acomodar en la iglesia. Yo comencé a servir y tengo ya 10 años de estar en la iglesia. Pero lo cierto es que nunca yo he hecho una confesión de fe. Opinión personal, lo que voy a mencionar: nunca ponga en riesgo una situación tan importante como es la salvación. Hay dos decisiones que se cree que son las más fuertes que el ser humano toma en la vida, y es la decisión cuando se va a casar, cuando se casa, y cuando acepta a Jesucristo como su Salvador. Pero la más importante de todas, obviamente, es la salvación. Porque cuando hablas de la salvación, estás hablando
del futuro eterno tuyo. ¿Dónde voy a pasar la eternidad? Esa eternidad no va a depender de un pastor, no va a depender de nadie más. Depende de la decisión que usted y yo hayamos tomado aquí mientras estamos en vida. Entonces, si esa fue la forma como nos guiaron, yo le animo esta tarde. Y si ya usted, no, yo soy creyente y tengo fe en Jesucristo, así es que con mucha más facilidad, más adelante le voy a invitar, póngase de pie, levante su mano, porque está hablando de su salvación. Si hay dudas en su mente, ¿sabe qué? Yo no, me siento inquieto, me siento inquieta porque, no sé, la verdad, no, me siento seguro, si Cristo viniera esta noche me voy a ir con Él. Tengo dudas. Si eso es así, asegúrense de hacerlo hoy. Amén. Entonces, otra cosa que ocurre, hay personas que comienzan a llegar a una iglesia y se adaptan al sistema de la iglesia. Les gusta como lo que ocurre en la iglesia, las alabanzas, el programa que hay en la iglesia. Y cuando viene a sentir, está ya bien involucrado en la iglesia. Pero la salvación no depende del trabajo que usted haga en una iglesia. La salvación no depende, oiga bien, de que usted venga de una familia de creyentes. O sea, que haya nacido en un hogar cristiano. La salvación no depende de eso. La salvación depende exclusivamente de esa confesión que usted hace, de esa fe que usted pone en la persona de Jesucristo, cuando usted le recibe como su Salvador. Los tiempos que estamos viviendo no son nada fáciles, no son nada buenos, y por lo tanto mi futuro eterno yo no lo voy a poner en las manos de cualquier persona. No, yo me voy a asegurar que Cristo verdaderamente mora en mi vida. Alguien me preguntó y me dice: hermano, ¿qué evidencias hay de una persona que es salva o de alguien que no es salvo? Obviamente no se puede poner en tela de juicio, porque a nosotros no nos consta, o no podemos declarar muchas cosas porque nosotros no conocemos el corazón de la gente. Pero algo sí la Biblia dice: el árbol por su fruto se conoce. El que es salvo siempre va a buscar querer agradar a Dios. El que es salvo siempre va a querer dejar las cosas de este mundo y buscar más las cosas de Dios. Si alguien dice que es creyente, que es salvo, y desde que aceptó a Cristo ahora tiene 10 años, 15 años de ser creyente y nunca ha dejado esas malas costumbres, malos hábitos de la vida pasada, lo más probable es que hay algo que no está correcto ahí. Hay algo que anda mal. Porque nadie que dice ser nueva criatura, nadie que dice ser una nueva creación va a practicar como antes las cosas que hacía. Ya no va de acuerdo a su naturaleza. ¿Sí me entienden, mis hermanos? No estoy hablándoles algo de legalismo acá. No, le estoy diciendo, se ve en el comportamiento, en el testimonio de la persona, que es salvo. ¿Por qué? Porque su anhelo, su deseo es agradar a Dios, vivir para Dios. No estoy diciendo que usted no va a ir a ningún lugar, no va a hacer nada, no estoy diciendo eso. Simplemente hay cosas que antes hacíamos que ofendían a Dios, pero bien, antes estaba bien porque estábamos fuera del camino de Dios. Pero ahora que conocemos a Cristo, obviamente esa va a ser una evidencia de que yo soy salvo, que yo soy una nueva criatura en Cristo, amén. Así es que le doy esos detalles porque más adelante quiero que hagamos una reflexión. Ahora, el hombre confiesa y cree en su corazón. ¿Por qué le digo que el hombre tiene que hacer algo para obtener la salvación? Y recuerden, no me estoy contradiciendo con lo que dije, el hombre no hace nada, porque suena como contradictorio. El hombre no hace nada, y voy a recalcarlo, el hombre no hace nada en cuanto a la obra salvadora, porque eso lo ha hecho todo Jesucristo para nosotros. Pero el hombre lo que tiene que hacer es responder a ese llamado. ¿Amén? ¿Sí me entienden? Ahora, ¿por qué digo esto? Veamos lo que el carcelero de Filipos le dijo a Pablo y a Silas después que ellos fueron encarcelados y después de aquel terremoto que ocurrió en Hechos 16, verso 30, la segunda parte, y verso 31. Note lo que este hombre dijo ahí. Señores, le dijo a Pablo y a Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Note que Pablo no le dice, no, con tu buena intención basta que quieras ser salvo. No, señores. Y por eso le digo que mucha gente, muchos pastores, mis queridos hermanos, y lo digo con todo respeto, están mandando a muchísima gente al infierno, o van a mandar a mucha gente al infierno. ¿Por qué? Porque le presentan un evangelio tan fácil. No tienes que hacer nada. Si tú deseas ser salvo, esto es lo que quieres. A veces aparecen unos predicadores en la televisión donde hacen una oración, pero a veces ni sentido tiene, y declara al final de esa oración diciendo, si usted simplemente creyó esa oración,
usted es salvo. Vaya y congréguese en una iglesia. Así les dicen. Entonces aquella persona que no conoce mucho del evangelio va y comienza a asistir a una iglesia, porque ya me dijeron en la televisión que yo soy salvo. Ahí está el peligro, ahí está el problema. No, note que Pablo ahí tuvo la oportunidad de decirle: no, ¿sabes qué? Tienes una muy linda intención y creo que con eso el Señor te entiende y eres salvo. No, cree, le dijo, en el Señor Jesucristo. Y créame que más adelante Pablo lo hizo confesar a este hombre, porque él se convierte con toda su familia más adelante. Y en este texto lo que está ocurriendo es que Pablo y Silas han sido encarcelados por predicar el evangelio de Jesucristo. Los han golpeado, los han azotado y los ponen en la cárcel. Pero cuando está en la cárcel, la Biblia dice que hubo un terremoto. Y cuando hubo ese terremoto, se les cayeron las cadenas a ambos y las puertas de la cárcel se abrieron. De las cárceles. ¿Por qué? Porque cuando la presencia de Dios llega, cuando el Señor va a hacer algo, no hay puerta que se mantenga cerrada. Y las puertas se abrieron, y aquel hombre que habían dejado al cargo de los presos se vio que las puertas de la cárcel estaban abiertas y dijo: se me van todos los presos. Y él se quería quitar la vida. Y ellos le dijeron: no te hagas ningún daño, aquí estamos todos. Y ahí es donde él clama estas palabras: ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Se da cuenta? Él sabía que tenía que hacer algo, y era creer en Jesucristo, confesar a Jesucristo como su Salvador. Caso distinto, el de Pilato. Cuando tuvo al Señor Jesucristo frente a él y estaban a punto de condenarlo, él expresó estas palabras diciendo: ¿qué haré de Jesús el Cristo? Cuando la gente pedía que lo crucificaran, y él dijo: no, este no ha hecho ningún mal. Y cuando le dijeron a la multitud que les entregaran mejor a Barrabás, y él dijo: ¿qué haré de Jesús el Cristo? Crucifícale, dijo la gente. Note qué tan cerca Pilato estuvo de ser salvo. No supo qué hacer con la persona de Jesús. Dijo: ¿qué haré con él? Como mucha gente en la actualidad que cree que es bien portada, hace buenas obras, ayuda al prójimo, va de vez en cuando ahí a una iglesia y dice: no, con eso tengo. A eso se le llaman los casi salvos. Casi salvos. ¿Me entiende? No, pero no es el casi. Ese casi te va a dejar fuera por toda la eternidad. No, la idea es que he conocido, he entendido, tengo al Salvador frente a mí. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo acepto, lo recibo por la fe, que Él es el único medio por el cual yo puedo ser salvo. Eso es lo que el hombre tiene que hacer. Y por último, hermanos, la salvación no es un asunto de mañana, es de hoy. Y le voy a dar razones por qué. ¿Por qué razones hablamos de que la salvación es un asunto de hoy? ¿O por qué no debemos posponer la salvación para mañana? Porque los días son malos, hermanos. Los días son malos. Pablo a los Efesios dijo en su capítulo 5 versos 15 y 16: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. ¿Por qué? Porque los días son malos. Y creo que no tengo que explicarles nada a ustedes en cuanto a los días que estamos viviendo. Los días son malos, ¿sí o no? Y no van para mejores. Los días se van a poner cada día peor. Los días que vivimos, mis queridos hermanos, son malos, son terribles en todo el sentido de la palabra. Y por esa razón, la salvación no es un asunto de mañana. Las enfermedades que están en el mundo están matando a mucha gente, a jovencitos. Aparecen con enfermedades tan terribles, enfermedades terminales. La violencia está tan terrible también, de que hay gente mala en las calles disparando a diestra y a siniestra y matando la vida de inocentes. A veces hay gente que está disfrutando de una fiesta en sus casas y nunca se esperan de que alguien va a pasar por la calle y va a hacer una balacera matando a muchos inocentes. Entonces, si vivimos en un mundo tan inseguro, es importante que el ser humano tome acción inmediata respecto a esto, porque la salvación o la obra que Cristo ha hecho en la cruz por nosotros es la garantía de que el día que nosotros nos vayamos de este mundo, estamos seguros que nos vamos a ir con Él. Necesitamos asegurar nuestra vida. El ser humano no puede poner su futuro eterno en las manos de cualquiera. No puede poner su futuro eterno en su propia filosofía, sabiendo que en ningún otro hay salvación, que no hay otra forma como podemos ir al cielo sino a través de Jesucristo. Entonces hay que entender que la salvación es para responder hoy. ¿Por qué? Porque los días son malos. Pero número dos, porque la vida es muy corta, hermanos. La vida es muy corta. ¿Por qué decimos eso? Miren lo que dice Santiago 4:13 y 14. No sabéis lo que será mañana. Oiga,
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente, dice Pablo, dice Santiago, es como neblina que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En otras palabras, nuestra vida es como un pensamiento, como la niebla, que hoy está, mañana no está. Hoy usted ve a una persona muy saludable, muy alegre, sonriente, llena de vida, pero de pronto por la tarde le dan la noticia que se fue. ¿Pero cómo? ¿Por qué? Porque la vida es corta. Entonces, ¿por qué hay que responder a la salvación hoy? Porque el mañana no es nuestro. El mañana no lo puede garantizar nadie. Nadie. Nosotros vivimos el hoy. Y por eso es un asunto que no se debe posponer. Porque nadie te garantiza que vas a llegar a mañana. Amén. Hay muchos en los hospitales ahorita que ya los diagnosticaron con una enfermedad terminal. Hay muchos en el hospital ahorita que les han dicho, tú no vas a amanecer. Y tal vez tiene poco tiempo de ver el hospital. Lo cierto es que sin haberse dado cuenta, obtuvo una enfermedad que lo llevó a esa situación. Entonces, si nosotros estamos viviendo en un mundo así, tenemos que tomar cartas sobre el asunto. Ahora, el tiempo para recibir la salvación es hoy. ¿Por qué? 2 Corintios 6:2, la segunda parte, note lo que dice. Les digo que este es el momento propicio. Dijo Dios. Les digo que este es el momento propicio de Dios. Hoy es el día de salvación. Cuando dice hoy es el momento propicio de Dios, en otras palabras, ¿sabes qué? Esta es tu oportunidad porque este es el momento del cual tú dispones, el que estás vivo. Hoy es el momento propicio, no mañana, no el otro mes, no cuando te hagas más grande de edad. No, es hoy porque no sabes si vas a llegar allá. Pero hay algo más hacia el llamado que Dios hace. Y aquí está la clave de todo esto. Nota la invitación que la Biblia hace. Hebreos 3:7 y versículo 8. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Tremenda. Dios le da la oportunidad al hombre, le da el regalo y le dice que accione ya, que accione. Hay muchos que pospusieron esto para más tarde, para mañana, para el otro mes, y ¿sabe qué? Nunca llegaron y se fueron de esta vida sin Dios y sin esperanza. Hay muchos que están en la iglesia que saben perfectamente que tienen dudas acerca de su salvación, pero ahí están, se acomodan, y llega el momento cuando se han ido de esta tierra y tristemente se fueron sin Dios y sin esperanza. Se fueron con religión, se fueron con costumbres religiosas, pero nunca fueron salvos. Y una de las cosas que con la ayuda de Dios queremos hacer en esta iglesia es asegurarme que cada persona que viene acá o que asiste a esta iglesia sea una persona salva. Porque ese es el deseo de mi corazón, que cuando Cristo venga nos vamos a ver todos allá. No vamos a pensar que ¿quiénes se quedaron? No, ya no es tiempo para eso. No, sino que allá vamos a vernos todos. ¿Dónde está el grupo de alabanza? Todos están aquí, gloria a Dios. ¿Quién se quedó? ¿Dónde están los sugieres? Aquí estamos, hermano. ¿Dónde están los líderes de la iglesia? Presente, hermano. Y ahí va a decir, Señor, todos los que pusiste a mi cargo están aquí. Gloria a Dios. ¿No va a ser una bendición eso, hermano? Todos, sin excepción de nadie. Ese va a ser el anhelo más grande del corazón, el saber que ni uno se perdió, ni uno. Porque yo no comparto esa idea de que todo vente a la iglesia, no importa lo que hagas, no importa cómo eres, al cabo eres salvo. No, cuidado con eso. No pongamos en tela de juicio un tema tan importante y tan delicado. Y yo concluyo con esto. Esta tarde todos los que estamos acá debemos reflexionar, y seriamente, mis queridos hermanos, hagamos una reflexión sobre las siguientes cosas. Y es que tenemos que reconocer que la salvación se obtiene únicamente a través de Jesucristo. ¿Está de acuerdo con eso usted? Amén. Que esta bendita salvación es un regalo de Dios, es un regalo inmerecido, y que todos los seres humanos la pueden obtener. Pero también hay que reconocer otro detalle importante, que para obtenerla hay que confesar a Jesús como Señor y creer en el corazón que Dios lo levantó de los muertos. Y por último, hay que recapacitar o reflexionar sobre este tema que es tan importante, que la salvación no es para mañana, es para hoy.
Es una decisión que debe tomar el ser humano hoy. Mi pregunta hacia ustedes: si usted tiene dudas acerca de su salvación, ¿quisiera recibirla este día?